La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su equipo editorial, te invita a la primera Feria del Libro de Ciencias Sociales, del 11 al 14 de febrero en las instalaciones de la escuela. Habrá presentaciones de libros, diálogo con los autores y venta de libros. Ven y participa. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente presentación. En esta ocasión vamos a escuchar en voz de uno de sus autores el libro Sujetos Emergentes, Nuevos y Viejos Contextos de Negociación de las Identidades en América Latina, y lo va a presentar el doctor José Guadalupe Rivera González. Él es antropólogo por la Universidad Autónoma de Metropolitana, es profesor investigador de tiempo completo de la escuela y al mismo tiempo es el secretario académico. Pues esta feria, primera feria que se desarrolla aquí en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene la intención de dar a conocer la abundante ya obra que se ha venido generando en estos primeros 12 años de vida de la escuela, y como ustedes ya lo habrán podido apreciar, pues en este corto tiempo los investigadores internos hemos venido generando un número importante de publicaciones, y la publicación que hoy nos convoca tiene por título Sujetos Emergentes, Nuevos y Viejos Contextos de la Negociación de las Identidades en América Latina. Es importante siempre conocer algunos aspectos generales sobre los cuales se fue cocinando el trabajo, porque uno ve el libro y ve el contenido, pero poco o nada se menciona en él mismo de cuáles fueron las vicisitudes y todas las cuestiones que se tuvieron que venir desarrollando para que tuviéramos finalmente la obra. Es importante dar a conocer que los capítulos, que son en este caso 8, los que están aquí referidos en el texto, en la presentación, fueron escritos originalmente por los autores para ser presentados en el marco del 54 Congreso Internacional de Americanistas, evento que se desarrolló en el 2012. Además, quiero destacar que es importante que este libro es el resultado de una estrategia de trabajo colaborativa entre miembros de un cuerpo académico. Estos grupos están privilegiando el establecimiento de vínculos entre académicos de diferentes instituciones de educación superior del país y fuera de esta. Y creo que esto es un aspecto clave para los muchachos, ¿no?, que están en este proceso formativo contemporáneo, ya que va señalando la manera en la cual tiene que aprender el investigador y el estudiante a integrarse en estas estrategias colaborativas, ¿no? Me parece importante señalar que una parte sustantiva de las obras que se están publicando en tiempos recientes tienen precisamente esta característica, ¿no?, en la cual aparecen uno o dos coordinadores, mientras que son obras colectivas, ¿no? Creo que en muchas ocasiones las obras, digamos, de autoría única, pues están ya en un proceso de ir desapareciendo, ¿no?, porque las propias lógicas del quehacer académico profesional apuntan a que se estén desarrollando precisamente proyectos que analicen una problemática, pero con la incorporación de gente que tenga en sus orígenes una formación distinta, diversa y complementaria. Quiero dar de entrada una visión en conjunto del libro, a la cual he denominado Globalización y Reformulación de las Identidades entre los Actores Emergentes. Los diferentes trabajos que dan cuenta de este texto intentan abordar la manera en la que distintos actores, como ustedes lo pueden percibir en los capítulos, jóvenes indígenas, actores urbanos y campesinos, vienen desarrollando una serie de estrategias adaptativas y como respuestas a fenómenos ligados a las distintas globalizaciones. En este sentido, me parece relevante destacar a la migración, la desterritorialización del consumo y la recomposición de los estados nacionales como los elementos que se mueven
como telón de fondo. Los procesos descritos en el texto a partir del involucramiento de varios y diversos actores en prácticas como la educación superior, los rituales de los carnavales o los rituales propiciatorios de la agricultura o la danza de la capoeira, Angola, son procesos que han contribuido en la redefinición de identidades colectivas e individuales. Así, los actores sociales que son descritos en cada uno de estos capítulos, reitero, juventudes indígenas, campesinos y habitantes urbanos, todos ellos desde diferentes territorios del continente latinoamericano han tenido que darse a la tarea de redefinir las estrategias para poder resistir, adaptarse, producir o reproducir sus modelos culturales. Con esta perspectiva de análisis es posible mostrar la diversidad de estrategias y de respuestas que cada uno de los actores, sujetos, han venido desarrollando frente a los complejos procesos de cambio y transformación de orden sociocultural. Por lo tanto, un balance de cada uno de los trabajos que contiene el libro es que las identidades colectivas se encuentran en constante proceso de transformación, de movimiento. Las identidades están sujetas a distintos escenarios de transformación social, política, económica, cultural, y en los últimos tiempos están siendo sujetas también a los cambios que son generados a partir de las tecnologías de la comunicación. Manuel Castel, en la reciente obra que ha publicado, señala que en efecto las cuestiones de la tecnología han llegado para establecerse como detonadores del cambio. Pero el mismo Manuel Castel señala que la tecnología se vuelve un objeto interesante del análisis, no por la tecnología en sí mismo, sino por los cambios en los hábitos culturales de cada uno de nosotros como individuos y como colectividades. Además, los rumbos que toman las reelaboraciones de cada una de las identidades en cada uno de los grupos analizados ya no están determinados y no pueden estar entendidas o no las debemos visualizar como el resultado de lo que ocurre en geografías físicas o locales. Hace un momento un reportero me decía cómo definir la identidad potosina, cómo identificar o cómo definir la identidad de lo nacional. Yo le decía, pues mi amigo, no hay identidades potosinas, no hay identidades únicas nacionales. Las influencias en este sentido provienen de distintos ámbitos territoriales, más allá de los estrechos límites de las comunidades, las regiones o los países. En ese sentido, muchos de los procesos derivados de la globalización o de las globalizaciones sobre las identidades han acentuado los procesos de cambio y de emergencia social. Esta situación genera, sin lugar a dudas, uno de los retos más importantes para las ciencias sociales, ya que estamos siendo testigos de constantes procesos de reformulación de las identidades socioculturales de múltiples actores que antes estaban invisibles. Para ejemplificar lo anterior, yo solamente estaré analizando la experiencia de 4 capítulos de los que ocupan este trabajo. Los 4 capítulos a los cuales me referiré son precisamente los que están ahí señalados en la diapositiva. El capítulo Juventudes indígenas en frontera, resignificación de identidades, conflictos y paradojas entre estudiantes indígenas, de autoría del que les habla, destaca que la experiencia de estos jóvenes quienes acceden a la educación universitaria, y me interesa que se quede que son jóvenes indígenas quienes acceden en los últimos años a la educación universitaria, es una experiencia que hace que los jóvenes indígenas estén frente a un proceso de renegociación y resignificación de sus respectivas identidades. Además, esta es una experiencia que no está exenta de conflicto, ya que los jóvenes entran y salen de un mundo en donde la modernidad y lo tradicional se hace presente de manera constante y frecuente. En el artículo se hace referencia al hecho de que en muchas regiones del país, pero en especial en algunas regiones indígenas de México, es muy reciente la llegada de las instituciones educativas de varios niveles, desde la educación básica hasta la educación media superior y la superior.
representando con ello una oportunidad para vivir la experiencia de la juventud, ya que con una particularidad de las comunidades indígenas era, y creo que todavía sigue siendo en algunos casos, es de que el paso de las niñez a las responsabilidades de un adulto se desarrollaba de forma inmediata, es decir, al no tener el espacio de la educación en el ámbito preparatoriano universitario, los indígenas desarrollan una situación de sustitución de roles sociales. Los niños que trabajan desde muy temprana edad o las niñas que son casadas a muy temprana edad y que no tenían precisamente este paso y esta experiencia por las aulas en cualquiera de estos distintos niveles. Reitero, en México, en algunos lugares, la experiencia y la llegada de la educación secundaria, de la educación preparatoria, es una experiencia muy reciente en el siglo XX e incluso en lo que llevamos del siglo XXI. Me remito, por ejemplo, a las experiencias de la educación intercultural que tiene presencia muy reciente en algunos ámbitos de las regiones indígenas. Sin embargo, también más de los indígenas o de las juventudes indígenas tuvieron que verse en la necesidad de salir de sus lugares de origen para llegar a las ciudades y establecer y llevar a cabo ahí sus estudios. En ese sentido, la experiencia de la migración no solamente está determinada por la necesidad de acceder a un empleo. En este sentido, la experiencia cotidiana de estos jóvenes se caracteriza por establecer y por experimentar nuevos estilos de vida, ya que salen de sus comunidades, de sus regiones, de sus estados e incluso en algunas ocasiones del país. El acceso a la universidad significa o ha representado acceder a nuevos espacios, ya que las escuelas, reitero, frecuentemente están fuera de los espacios, acceden al consumo de nuevas ofertas culturales, a los medios de comunicación. También tienen que verse en la necesidad o se han tenido que ver en la necesidad de estudiar y trabajar de forma simultánea. Esta situación generó entre los estudiantes nuevas expectativas de desarrollo personal. Reitero, lo anterior hace que se pongan en entredicho algunos de los anteriores valores y roles que fueron desempeñados por las generaciones anteriores. Este cambio, a partir de las experiencias que se rescatan y que se plantean en el capítulo, fue mucho más evidente en el caso de las mujeres y de las mujeres estudiantes universitarias. En cada una de las narrativas que construyeron los estudiantes que fueron entrevistados, se evidenció a la educación como un detonador de nuevas visiones, nuevas expectativas de lo que los jóvenes quieren y desean hacer. Para ellos hay cambios en la manera en la que ahora las juventudes perciben su vida, su comunidad, su país, su presente y su futuro. En el caso del segundo texto, Juventudes Interculturales, Nuevos Horizontes Conceptuales, Juan Pablo Cebadúa, al igual que en el texto anterior, destaca que en el mundo de las juventudes indígenas en la actualidad hay espacios, procesos que están ligados a la globalización y que ha hecho que las jóvenes y que los jóvenes experimenten una condición de actores emergentes, y como parte de este proceso se están revaluando las visiones que se tenían del mundo indígena. Reitero, un mundo que no desaparece en el contexto de la modernidad. La globalidad no ha terminado por establecerse como una experiencia que termine por homogeneizar a las prácticas culturales y a los estilos de vida de los demás. Muy al contrario, las experiencias nos han mostrado que la globalización ha sido el detonador de experiencias que promueven la diversidad cultural. Y el contexto mexicano está lleno de ejemplos. Únicamente el más conocido pues es el levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un contexto en el que el país transitaría hacia los derroteros de la globalización y del primer mundo, ¿no? E incluso la presencia global del movimiento zapatista se debió precisamente a la utilización de las redes y al Internet, que permitió que Marcos se convirtiera no solamente en un guerrillero de la selva, sino que se volviera en un guerrillero que tenía una presencia global más allá de los límites de las cañadas en los altos de Chiapas.
Los jóvenes indígenas no son actores pasivos, ya que ante el embate de factores y experiencias eternas, estos se han dado a la tarea de reformular sus intereses. Lo anterior se ejemplifica claramente a partir del resultado de las experiencias migratorias. Un claro ejemplo de lo anterior es el trabajo de este fotógrafo, Federico Gama, quien desde su lente ha logrado captar el proceso de incorporación y uso que hacen los jóvenes indígenas mazahuas en las diferentes calles y espacios lúdicos y laborales en la Ciudad de México. Ahí, cuando tengan tiempo, denle a cualquier buscador la palabra Mazahua Escato Cholopón, así toda de corrido, Mazahua Escato Cholopón, y van a encontrar una carpeta de fotografías precisamente de este fotógrafo, que para mí se han convertido en un documento bastante revelador precisamente de estos procesos que yo les estoy comentando, ¿no? Jóvenes indígenas que llegan a la Ciudad de México y que van adoptando y parafraseando estas imágenes de la modernidad. Son jóvenes que llegan a salones de baile, son jóvenes que llegan a los antros, son jóvenes que oyen música ya no del lugar de origen, sino que oyen a los Ramones, a los Sex Pistols, pero que oyen también a Lady Gaga, que oyen a estas figuras, digamos, de la música pop tradicional, pero reitero, son indígenas. La cercanía o el contacto de las juventudes indígenas con los referentes de la globalización, según Juan Pablo Cebadúa, se dan principalmente a través de tres prácticas que son clave y definitorias en el proceso de la reestructuración de sus percepciones, de lo que ellos, de la manera en cómo imaginan el mundo. Los tres elementos que me parecen fundamentales y que son como puntos clave para cualquier investigación sobre aspectos contemporáneos que tienen que ver con los chavos o los jóvenes indígenas es, sin lugar a dudas, la influencia de los medios de comunicación, el consumo cultural y, por último, la educación. Sobre este tema, Cebadúa señala, y no creo que solamente sobre la cuestión de la educación, sino que sobre los otros dos elementos, Cebadúa pone el punto sobre la llaga y dice: los elementos o mejor dicho, los conceptos tradicionales de la antropología son ya cada vez más incapaces de dar respuesta precisamente a esta realidad compleja en la cual los chicos indígenas se mueven de forma cotidiana, y él propone que echemos uso del concepto de la interculturalidad. Dice: la interculturalidad es concebida como una forma de análisis sobre equidad, encuentro y diálogo de las culturas sobre cómo se manifiestan cambios en los colectivos. Para el autor, la interculturalidad debe de ser entendida como la nueva expresión de un pluralismo que afirma no solo lo que es diferente, sino también que promueve lo que es común y promueve una estrategia generadora de igualdades, libertades e interacciones positivas entre los colectivos diferentes. Para ello, retoma el caso de la Universidad Intercultural Veracruzana, dice que en este tipo de institución los jóvenes indígenas están siendo formados como estudiantes universitarios, lo que a su vez está representando un cambio significativo en las prácticas culturales. En las universidades interculturales, dice, ya no se busca integrar, no se busca civilizar y no se busca globalizar a los estudiantes. Y esto me parece un punto clave, a diferencia de los antiguos discursos integradores, verticalistas del gobierno o de las posiciones del indigenismo. Dice Cebadúa: a los estudiantes a lo que se pretende hacer visible a partir de la interculturalidad es precisamente hacer visible a la cultura indígena y que la educación se convierta en un canal que promueva el florecimiento de todas las manifestaciones que no se habían hecho visibles con anterioridad. La interculturalidad, por lo tanto, es un aspecto teórico y a la vez práctico que permite ser un potenciador de la diversidad. Dice: los jóvenes en la universidad se transforman ahora de ser sujetos pasivos en sujetos etnohistóricos, es decir, los jóvenes son resultado de sus contextos. Dice: habla de que los jóvenes se transforman en jóvenes o en sujetos empoderados
y se transforman también en sujetos solidarios. El otro concepto que propone Cebadúa es el de la transculturalidad. Dice, esto hace referencia a la incorporación por parte de los jóvenes de múltiples referentes o directrices interculturales. Hablan su lengua, hablan su idioma, pero también están incorporando estos elementos que vienen de fuera y que están teniendo un impacto, reitero, en la reformulación de la identidad de estos individuos. Es decir, la identidad de los jóvenes será una identidad múltiple, misma que es el resultado de estos préstamos, de estos intercambios, de este entrar a la modernidad y salir de manera simultánea de la misma. Reitero, 3 elementos me parecen fundamentales que propone Cebadúa y que retoma de otros juvenólogos: medios de comunicación, industria cultural y el consumo cultural. Cebadúa termina su propuesta ahí con unos párrafos que me parecen interesantes. Dice, los jóvenes se mueven en comunidades, pero estas comunidades cada vez son más comunidades extraterritoriales. Es decir, los jóvenes ya no solamente están relacionados con la pequeña comunidad, con el municipio de origen. Actualmente ya no hay pertenencias únicas o exclusivas a un solo espacio o a un solo grupo. Un aspecto clave en todo lo anterior es la flexibilidad con la que se generan y se reformulan precisamente estos aspectos. El tercer texto, Rituales inaugurales del ciclo agrícola, una reafirmación identitaria y la negociación política en la región Córdoba-Orizaba, de Claudia Morales, es un texto en el cual la autora retoma la experiencia de la etnogénesis. ¿Qué es la etnogénesis? Dice, la etnogénesis aparece como un proceso que debe de entenderse como la reactivación de lo original. Dice que los contextos actuales hemos sido testigos de una efervescencia o revitalización de las identidades étnicas. Todo ello se ha dado, reitero, en contextos históricos particulares, como fueron los contextos de la formación de los estados nacionales, pero también la vemos ahora cuando estos estados nacionales se están desmembrando, se están reformulando a partir, por ejemplo, de las dinámicas de los mercados, de los insumos que provienen de otras agencias culturales. Es importante destacar que los movimientos que revaloran lo nativo, lo local, lo étnico, no son recientes, y podemos encontrar mucho de ello en los antecedentes de los movimientos nativistas, de los movimientos que establecieron, por ejemplo, las apariciones de la Virgen de Guadalupe o de otras apariciones en donde los indígenas se volcaron precisamente a los discursos de lo local, ¿no? Es importante, por ejemplo, no pensar en la guerra de castas en la península de Yucatán sin tener precisamente la importancia de los factores religiosos detrás de esto. Y la autora señala que en los últimos 20 años, que es esta etapa de reforzamiento de lo global, tenemos los movimientos neoindigenistas o de la reindianización. Lo indígena se valora desde otros enfoques y otras miradas, en donde ya no se busca la integración vertical y autoritaria de los indígenas a los procesos de la modernidad, impulsados desde el poder central. Dice, más bien en años recientes encontramos la instrumentación de políticas públicas que buscan la promoción del llamado etnodesarrollo, en donde ya no es, reitero, la verticalidad desde el centro lo que se decide para el resto de las comunidades. Michoacán me viene a la mente, ¿no? Es decir, el Estado no puede instrumentar una estrategia que pacifique el lugar teniendo únicamente una serie de directrices que se cocinen en los pinos, ¿no? Es necesario integrar a la comunidad con todos los aspectos y todas las luces que se pueden encender, pero tienen la necesidad de incorporar a la mesa de diálogo
a la comunidad. Entonces, creo que muchos aspectos vienen a traducirse precisamente en esta necesidad de volcar precisamente de ponerles ahí a los actores locales el micrófono para que ellos expresen cuáles son las alternativas. Dice, ahora se pretende que las políticas sean las que decidan, las políticas que se generan desde abajo, las que decidan y establezcan las propias comunidades desde el ámbito y la perspectiva del desarrollo de lo local. Sin embargo, siempre queda la duda sobre el tema del paternalismo y la manera en que los grupos políticos hegemónicos en un pueblo, en una región o en una nación buscan obtener beneficios, ¿no? Hay que ver al 2015 cuáles van a ser los argumentos de Peña Nieto y de su grupo inmediato en la cuestión precisamente política inmediata y cómo esto se puede canalizar, ¿no? No hay que ser ingenuos para no pensar que esto tiene precisamente un fin. Finalmente, el trabajo de carnavales, danzantes y marotas, un punto de intersección entre lo local y lo regional, a través de rituales públicos de Carlos Casas Mendoza, plantea cuestiones relevantes. El punto de partida de Carlos Casas es de que las festividades de los carnavales sirven como un mecanismo que permite, a través del ritual y la parafernalia que lo acompaña, ser el ámbito de la reproducción de las relaciones sociales y de parentesco de la comunidad. Y esa es un punto de partida interesante de este trabajo. Dice, los carnavales y las festividades no solamente están presentes en los espacios rurales indígenas, también están presentes en los ámbitos de las megalópolis o de las ciudades, ¿no? Aquí en San Luis Potosí, cada uno de los barrios tiene sus festividades y ya se aproximan precisamente estos carnavales, ¿no? Que salen a la calle y que sirven como una oportunidad para la reactivación del capital social de esa comunidad. Casas dice que las festividades también aparecen como una oportunidad para reforzar los vínculos de aquellas personas que se han trasladado a otros países a partir de la experiencia de la migración. Es decir, este es un fenómeno muy común no solamente en amplias regiones del altiplano, donde hay precisamente esta tradición histórica de la migración hacia ciudades de la República, pero en particular hacia el norte, hacia el largo norte de los Estados Unidos. Por lo tanto, la festividad son una de las múltiples ventanas en las que podemos analizar la transformación de las identidades. Si en los casos anteriores habíamos privilegiado el ámbito de la educación, aquí tenemos también otra ventana mediante la cual podemos estar analizando este proceso de reforzamiento de las identidades. Las lógicas del carnaval han sido analizadas como espacios transgredores de roles y de las reglas, pero también la fiesta establece el orden en las sociedades y sirven también para reafirmar jerarquías y vínculos de parentesco. Casas señala que las fiestas se desarrollan en espacios locales, sin embargo son consumidas e incorporan elementos que provienen de contextos extralocales. Lo anterior queda evidenciado cuando constante y frecuentemente se graban algunos momentos más representativos de las festividades y estas se colocan inmediatamente en el YouTube, ¿no? Y desde ahí aquellos migrantes que están en California, que están en Chicago, que están en cualquier parte del mundo, pueden estarle dando seguimiento a la celebración casi en tiempo real, ¿no? Entonces, el hecho de que estén ausentes no los desliga y los hace ausentes de estas cuestiones que, reitero, son fundamentales, son el cemento que hace que la vida de estas sociedades muy pequeñas siga entrando en movimiento. Dice, esto es clave, ya que los ausentes están presentes ya sea como testigos a través de las redes sociales, pero también se hacen presentes enviando dinero para financiar la fiesta o se envían insumos para la misma. Por lo tanto, las fronteras físicas y geográficas que separan a las comunidades no se vuelven para nada obstáculos infranqueables para que la gente, para que la comunidad esté en un constante diálogo, en un constante proceso de comunicación. Gracias otra vez a las tecnologías. Finalmente,
Dice, la fiesta, desde el punto de vista del antropólogo, son prácticas en las que no solo se plasma la visión cultural y simbólica del mundo de los que ahí participan, es también una oportunidad para poner en escena la transformación del mundo social, económico y político de las comunidades que lo ejecutan. En esto último precisa y radica el valor y la importancia como objetos de análisis antropológicos. Y bueno, con esta revisión de estos 4 casos trato de ejemplificar precisamente la vitalidad, o los autores tratan de vitalizar y ejemplificar la vitalidad que tienen todos estos fenómenos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las temáticas son las tradicionales que ha venido desarrollando la antropología desde sus orígenes. No estamos encontrando nuevos objetos. Es el indígena, es la migración, pero todo ello ahora enunciado dentro o integrado dentro de estos patrones y de los procesos de la movilización de imágenes, de signos, de símbolos, de discursos, pero también en la movilidad de los propios individuos, ¿no?, que migran a otros lugares, a otros espacios y a otras latitudes. Y todo eso está impactando en el lugar de partida, pero también en el lugar de llegada, porque esos mismos migrantes desarrollan en algunos casos estos procesos de festividad, ¿no? Entonces el migrante no solamente lleva recursos, dinero, sino que también lleva muchos de estos elementos que lo van a hacer diferente en el mundo, por ejemplo, anglosajón o en el ámbito en el cual se esté insertando. Entonces, pues este es a grosso modo algunos de los contenidos que están presentes precisamente en el texto y que busca aparecer como una mirada renovadora sobre temas tradicionales de la antropología, pero vistos bajo nuevas miradas, y esto en ello creo que radica la importancia y la virtud que tiene el texto. Los demás temas pues son muy contemporáneos, el ámbito de los indígenas urbanos en Uruguay, ¿no?, cuando se decía que en Uruguay no había comunidades étnicas, o la expansión de la capoeira, ¿no?, pues quién más que Sergio, ¿no?, claro analista y exponente de este fenómeno. Y los últimos 2 capítulos están asociados precisamente a cuestiones que tienen que ver con fenómenos ambientales y agrícolas. Con ello terminaría mi presentación. Muchas gracias.